tener seguridad de mi salvación en mi madurez cristiana. Qué bueno que mi vida tiene principios, tiene valores, que tiene ahora un porqué y una diferencia. Eso es maravilloso. Pero no es la madurez la que nos lleva a Cristo, porque la madurez es acumulativa. Una forma de pensar, soy maduro, un cristiano muy maduro, tengo cargos en mi iglesia, soy excelente persona, he madurado mucho. Quiero decirte que esa no es tu seguridad para tu salvación. Tampoco el abolengo, el decir, bueno, yo procedo de padres que fueron diáconos, que fueron... Amados, ¿cómo están? Amada Iglesia Betel Centro, gracias por su paciencia. Apreciamos mucho vuestra paciencia para ser alimentados. Y aprecio mucho el ministerio de nuestro hermano Gerardo Sandoval Jr., que hace un gran esfuerzo por estar desde Eagle Pass aquí con nosotros y hacer las respectivas grabaciones durante la semana. Hoy tenemos, amados hermanos, un estudio que deriva precisamente de la fe como un segmento de la fe, porque así es, esto lo produce la fe. Creo que todas las cosas de la gracia son producto de la fe en las palabras de Dios. Bien, este estudio le llamo la autoridad del creyente o la autoridad cristiana. Espero que en cada estudio ustedes estén cerca de su televisor o su smartphone o tableta o computadora, con una libreta, con una pluma, con un lápiz para hacer las debidas anotaciones. Qué alegría volver a darles palabra de sabiduría a mi iglesia, Betel Centro, mi familia. Le debo esta gracia a mi Señor Jesús. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1, se hace mención por primera vez en el Nuevo Testamento del vocablo autoridad. Recuerden que estamos hablando de autoridad del creyente o de autoridad cristiana, sobre autoridad. Y se sigue hablando en todos los evangelios y en las epístolas, de manera que entonces se convierte en una doctrina de la iglesia, una doctrina apostólica, una doctrina de la iglesia. Dice así la palabra. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mencioné que por primera vez se hablaba sobre este vocablo, por primera vez se hablaba sobre esta doctrina fundamental. Si la fe proviene de las palabras del Señor, si mi fe no solo es provocada, sino es el producto de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. De ahí viene mi fe. La autoridad del creyente emana de la misma presencia de Dios. Y es en esta tesis
que quiero argumentar sobre la autoridad del creyente, que es para mí, una de las doctrinas olvidadas. Si nosotros les diéramos a ustedes 3 conceptos teológicos y les dijera, ¿cuál de ustedes preferiría? ¿Cuál de estos 3 usted prefiere? Les diría 3. El primero, autoridad. El segundo, poder. Y el tercero, unción. Créanme que la gran mayoría de esta generación cristiana diría unción. Otros que han leído la Biblia un poco más dirían poder. Pero solo aquellos sensatos en doctrina y teología dirían fundamentalmente es la autoridad. Y créanme, amada iglesia y amados amigos que nos bendicen y amados creyentes, donde quiera que estén, nos bendicen escuchándonos y viéndonos, yo me quedaría con la autoridad. Porque la autoridad es el principio de todo esto. Hay gente que no entiende y no comprende, mucha iglesia, sobre la autoridad cristiana. Y entonces muchos falsifican la unción, otros falsifican el poder o lo malentienden. Porque nada de esto va a proceder si no es por la autoridad, que reitero, la autoridad emana de la presencia de Cristo. La fe emana de las palabras de Jesús. Hay gente que puede tener fe porque cree la palabra del Señor, pero no va a tener autoridad porque no buscan la presencia del Señor. No han entendido cómo entrar en la presencia del Señor. Entonces sus vidas carecen de esta autoridad. Y en este tiempo, alguien preguntará, Pastor, ¿por qué no está hablando sobre autoridad en este tiempo de emergencia mundial? ¿Por qué nos habla mejor de oración y ayuno? Yo les digo, porque ese es el tiempo en que la iglesia tiene que fundamentarse, como lo dijo el Señor Jesucristo, en capítulos 5 y 6 de Mateo. La iglesia debe ser sal de la tierra. Y si no es ingrediente fundamental en la sociedad en tiempos de crisis, entonces está desvanecida y no sirve más que para ser pisoteada, es decir, hollada, pisoteada. Porque la iglesia está puesta aquí como autoridad del reino. La iglesia representa la autoridad del reino que Jesús viene a inaugurar con su presencia en la tierra. Y lo constata con la venida del Espíritu Santo, que le da presencia a la iglesia sobre la autoridad de Cristo en la tierra. Pero alguien dirá, pastor, ¿y cómo le hago para tener autoridad? Buena pregunta. Quiero recordarles que todo debajo del cielo es un proceso. Tanto en la vida natural como en la vida sobrenatural son procesos. Nada es absoluto para nosotros, absoluto solo es Dios. Dios es amor, no es que tenga amor. Dios es amor, y no, ese es un absoluto. Y nosotros vamos caminando en el amor de manera en que dejamos entrar a Jesús en nuestra mente como un señorío. Muy bien, eso es un ejemplo. Lo primero que tenemos que observar es que el proceso se inicia, número 1, para que anoten, como
una división del tema, la seguridad de mi salvación. Dije, la seguridad de mi salvación. Ese es lo primero. ¿Qué tanta confianza tengo de que soy salvo? ¿Qué tan seguro estoy de mi salvación que si en este momento llego a morir, iría al cielo? Porque estoy tan seguro que el Señor está en mí y yo estoy en Él. Fíjense lo que dice Efesios 3:12. Efesios 3:11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Este es el propósito. En quien tenemos toda seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Yo dije que todo lo que tenemos nosotros de parte de Dios es un proceso de fe. Muy bien. ¿Qué tanta seguridad tengo que si muero hoy, de lo que sea, porque de alguna manera vamos a estar con el Señor, coronavirus o lo que sea, por decir algo, ¿qué tanta seguridad tengo de que voy al cielo con el Señor? Tengo un lugar apartado con mi Rey Jesús. Bueno, muchos manejan con poca credibilidad su salvación. Debemos recordar que toda duda es pecado, que no se puede sustentar que para tener una grande fe hay que tener una grande duda. Es todo lo contrario. La duda ofende a Dios. El sentimiento de culpa ofende a Dios. Todo cristiano que duda de su salvación, aunque sea un segundo, ofende a Dios. Menosprecia la sangre de Cristo. Menosprecia el sacrificio divino y el propósito divino. El sentimiento de culpa. Hay personas que son tan inseguras que en cada campaña que hay se acercan al altar estos creyentes para volver a ser salvos. Pisotean la sangre de Cristo. No le dan valor a la sangre de Cristo. Porque este sentimiento de culpabilidad debe desaparecer en el momento del perdón de Cristo. El desánimo es otra forma de desacreditarte tu seguridad de tu salvación. Toda persona desanimada debe volver al altar, debe volver a la fe, pedir perdón y volver a Jesús. El sensualismo cristiano es el cuarto. La sensualidad cristiana es el sentimiento para todo. Creo que la salvación debemos entenderla desde el principio de la inteligencia no emocional, sino intelectual. Porque Dios quiere llevarnos a entender, como lo hizo con el etíope, enviando a un diácono maravilloso, que le dijo, ¿entiendes lo que lees? Le dijo Felipe, el diácono ahí. Y él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Porque el milagro de la salvación y de los procesos divinos inicia cuando entendemos. Entonces, me recuerdo que en el tiempo que yo era un cristiano pequeño, en el sentido cronológico, era un adolescentito, oía a los creyentes
que decían, hoy no siento ir a la iglesia. Hoy no siento orar. Hoy no siento dar. Hoy no sentí nada en el culto. Así se expresaban. Entonces yo crecí así. Estos no eran principios de fe. Este era sensualismo. Poco a poco entendí que la fe no trabaja así. Que estaba ofendiendo a Dios, tratarlo de entender a Dios a través de mis sentimientos, en vez de mi entendimiento. Y muchos todavía trabajan sus vidas así, ofendiendo al Señor. La palabra de Dios es fundamental. Lo sienta usted o no, tenemos que obedecer. Lo sienta usted o no, tenemos que actuar en obediencia a Dios. Muchas veces no vas a tener ni deseos, porque vienes bien cansado del trabajo, no vas a tener deseos de venir al templo. Pero tu obediencia te está dando seguridad de tu salvación. Otras veces no vas a sentir ni darte para el Señor, pero tu obediencia va a hacer que hagas ese esfuerzo. Otras veces ni cantar ni adorar, porque tienes tanto pesar o tristeza o dolor, pero tu obediencia, no tus sentimientos, son los que Dios necesita para afirmar la seguridad de tu salvación. Hoy muchos al escucharme tienen que arrodillarse al final y pedir perdón y decir, Señor, he estado tan mal, perdóname. Muy bien, sigo adelante. Mi fe no se basa en la doctrina de cumplir con Dios. No está allí mi seguridad. Decir, ya cumplí con Dios. Ya di finanzas a los pobres. Ya fui a la iglesia. Esta es una doctrina muy fútil, que la hacen los religiosos. Y dicen, ya cumplí con Dios y ahora, bueno, lo que sigue, a la cantina, al bar, a la disco, lo que sigue. Esa es una doctrina universal que no apoya a la iglesia. El creyente no está aquí para cumplir, el creyente está para agradar a Dios. En el Antiguo Testamento, esa era la doctrina. Porque no había santidad. Entonces tú era cumplir, y si tú cumplías eras perfecto. Pero Jesús dice, ya no es así. Es más, en Eclesiastés ya lo leemos. Y cuando nosotros vamos a la teología apostólica, San Pablo nos dice y nos corrige, Dios ama al dador alegre. Cumple el que da, pero Dios ama si lo da con alegría. Dios lo ama si lo da con alegría, no con tristeza, ni desolación, ni por necesidad. Esta es la diferencia entre cumplir y agradar. Cuando tú cumples, estás dudando de tu salvación. Estás diciendo, yo estoy pagando mi salvación con mis obras, con mis acciones, por los pobres, por la iglesia, por quien sea. No es malo, pero eso no es el precio de tu salvación, ni te da seguridad.
A ti debe darte seguridad que le agradas a Dios. Había dos hermanos, Caín y Abel. Los dos fueron requeridos por Dios para acercarse a su presencia, y nadie puede acercarse en la presencia de Dios si no es con una ofrenda. Ese es un principio desde el Antiguo Testamento. Uno llevó del campo, que era Caín, el otro preparó su ofrenda con mucho tiempo, la cuidó, la protegió, la diseñó. Y el momento de entrar en la presencia de Dios, los dos cumplieron, pero Dios se agradó de una sola, la de Abel. Y este es el dilema que existe. Cuando entras en la presencia de Dios, ya sea que estés en tu casa, cuando cierras la puerta tras de ti, o bien cuando llegas al templo, y yo te pregunto, ¿vienes a cumplir o vienes a agradar a Dios? Porque el que cumple sale igual como llegó o peor. Pero el que vino a agradar a Dios tendrá recompensa. Y su recompensa, dijo Jesús, es la justicia, la justificación. ¿A quién justifica a Dios y a quién no? Dios justifica al que le agrada, no al que cumple. Eso lo dijo el Señor de los fariseos y los que daban, los que les sobraba en las ofrendas. Pero se refirió a una humilde servidora de Dios, a una viuda que dio todo. Y dijo, ¿quién salió justificado? También lo dijo de aquel fariseo que en ningún momento estaba mintiendo. Él hacía todo lo que la ley estaba requiriendo de él. Él era un cumplidor. Pero a su lado estaba un penitente que solo decía, sé propicio a mí, que sí soy pecador. Mientras el otro se justificaba en sus actos, el otro buscaba agradar a Dios. Le pregunta a sus discípulos el Señor, ¿quién sale justificado? El Señor les dice, este penitente. Muy bien. Cuando tenemos esta diferencia en nuestra vida, de en vez de cumplir, no solo hay que cumplir, no solo hay que cumplir, hay que agradar. Voy a cumplir para agradar a Dios. Entonces, estoy destruyendo aquella falsa doctrina de ya cumplí con mi pastor, ya lo demás no importa, ya cumplí con la iglesia. Aquí no hay ni solamente que cumplir con mi conciencia. Aquí Dios tiene que ser adorado cuando yo le agrado, con mi espíritu y mi alma, en todo lo que yo voy a cumplir de la palabra de Dios. Muy bien. Tampoco puedo tener seguridad de mi salvación en mi madurez cristiana. Qué bueno que mi vida tiene principios, tiene valores, que tiene ahora un porqué y una diferencia. Eso es maravilloso. Pero no es la madurez la que nos lleva a Cristo, porque la madurez es acumulativa. Son los actos rutinarios, son aquellos valores, hábitos que son buenos,
pero que son repetitivos porque ya los aprendiste. Como cantar, como orar, adorar, levantar las manos, hincarte, reverenciar, etcétera, como dar también. No es una forma de pensar, soy maduro, un cristiano muy maduro, tengo cargos en mi iglesia, soy excelente persona, he madurado mucho. Quiero decirte que esa no es tu seguridad para tu salvación. Tampoco el abolengo, el decir, bueno, yo procedo de padres que fueron diáconos, que fueron líderes que son pastores. Tampoco. Como tampoco es tu tiempo de servicio. Cuando yo era un adolescente me recuerdo, cómo levantaban el ego de aquellos creyentes. Cuando llegaban los predicadores y decían, ¿cuántos tienen aquí 30 años de salvos o de creyentes en Cristo? La gente levantaba muy ufana su mano y casi se les hincaba a la gente diciendo, caray, son los superhéroes. Me río porque me recuerdo cuando pasaron los años y por primera vez vi a alguien sensato. Yo era un joven predicador y dijo así, a ver, levanten las manos los que tienen 30 años de conversión en Cristo, los que tienen 35, 40, etc. Eufanos levantaron la mano otra vez. Y él les dijo, a ver ustedes que tienen 30 años, ¿cuántas almas han traído a Cristo en 30 años? ¿Cuál es el fruto de sus 30 años? ¿Han traído al menos una alma a Cristo por año? Ustedes deberían de tener entonces 30 almas aquí. La gente palideció desde allí. Ya nadie levanta la mano. Porque no se trata de madurez, no se trata de abolengo, no se trata de tiempo de servicio, se trata de frutos. Muy bien, y los frutos están, ahora sí, en lo correcto, en la espiritualidad cotidiana. Número 1, lo que sí es para mi seguridad en mi salvación. Número 1, se basa en la espiritualidad cotidiana. Mi espiritualidad cotidiana tiene que ver con mi vida al día con Jesucristo. Por ejemplo, si hoy oré y oro por la noche, adoro al Señor, leo la Biblia, esto no me va a servir mañana. Mañana tengo que entrar de nuevo en la presencia del Señor, porque todo es renovable en 24 horas debajo del cielo. La misericordia de Dios es renovada cada 24 horas. Cada día Dios renueva su misericordia sobre nosotros. Entonces, la espiritualidad de hoy no me va a servir mañana. Mañana tengo que entrar en la presencia de Dios. Me acuerdo, un amigo mío oraba así cuando comíamos. Señor, lo que te dije ayer, te digo hoy. Caray, no es así. Dijo el Señor, cada día tiene su propio afán. Cada día, hermanos, tiene una propia búsqueda de Dios. Cada día tenemos que entrar en la presencia de Dios. Y quien está en dirección por el Espíritu Santo puede decir que en esa búsqueda de ese nuevo día que Dios le concede y llega a morir, él tiene acceso a Dios, pero no puede confiar con lo pasado. Dios es un Dios de presentes, el Dios del hoy. En el hoy labramos nuestro futuro. No dejes para mañana, dice, lo que tú puedes hacer este día. ¿Cómo estoy seguro de mi salvación? Número 1,
cuando te basas en tu espiritualidad cotidiana, renovando tus votos cada día con el Señor, entrando en la presencia de Dios, renunciando, humillándote y siempre estar bajo el perdón de Dios. Esta es la cobertura más grande que tenemos, el perdón de Dios. Número 2, el señorío de Cristo. Cuando Dios encuentra a alguien bajo su perdón, el perdón de Cristo, entonces Cristo llega a su mente y pone su trono. Su mente se convierte en dos cosas: en el trono de Jesucristo y en el altar donde se une Cristo con la vida de ese creyente. Tu mente se convierte en un taller de Jesús las 24 horas y no en un taller de Satanás. O es taller de Cristo o es taller de Satanás. Nadie más que estas dos entidades puede gobernar nuestra mente. ¿Tú quieres el señorío de Cristo? Entonces permítele que Él ponga su trono en tu mente. Como pastor. Número 3, a través de la obediencia a su palabra. Fíjense, dice la Biblia que por la fe, por el oír de la palabra de Dios, viene la fe. Muy bien, ese es el fundamento. Por oír la palabra de Dios viene mi fe. Pero mi fortaleza viene por la obediencia a esa palabra. Qué bueno que la crees, pero tienes que obedecerla para tener el señorío de Cristo en tu mente y tener fortaleza de parte de Dios. De manera que pasa un año y estás fuerte. No andas de aquí para allá en tu pensamiento, como dice el apóstol, como nubes sin agua. No tienen estabilidad. Cualquier viento de doctrina, de pensamiento o sentimiento los mueve, los desarraiga. Porque no tienen el señorío de Cristo. Jesucristo no andará de allá para acá. Jesucristo tendrá formalidad y fidelidad. La obediencia me llega a fortalecer mi salvación, a mantenerme firme. Escúcheme esto. Hace muchos años escuchaba a un anciano pastor, ya murió él, de las Asambleas de Dios. Creo que mi vida de pastor joven pasó mucho tiempo con pastores ancianos, los cuales considero con sus pláticas, su ejemplo, su vida, parte de mi formación, de su legado. Nuestro hermano Guardiola, un prominente pastor, excelente hombre de Dios, me comentaba que él fue militar. Y cuando estaba en entrenamiento, los primeros días, como era muy bajito, dice, me pusieron adelante. Así que ordenaron que marcháramos de frente, en línea. Y todo estaba bien porque era un valle, era una terracería limpia, pero de repente llegamos a un lugar donde había muchos nopales. Y precisamente la línea que llevábamos estaba lleno de nopales. Así que yo no escuchaba si flanco derecho o flanco izquierdo. Y ya me aproximaba casi 1,5 metros y luego 1 metro. Y entonces por mí mismo decidí a la derecha. Y cuando di 2 pasos y el tercero, sentí un golpe en mi cabeza.
era el general, me había golpeado fuertemente, me derribó en tierra. Y allí tirado me preguntó, ¿quién le dio esa orden de girar a la derecha? Y yo como pude le dije, es que estaban los nopales, usted no quería que me subiera sobre los nopales. Entonces él se hincó y me dijo a la cara, ¿qué no sabe usted? Que cuando hay un obstáculo y no hay una orden, usted debe mantenerse allí, marcando el paso, pero sin dar vuelta a la derecha o a la izquierda. Solo debería haber mantenido su firmeza marcando el paso sin avanzar. ¿Cuántos no han tenido esta espiritualidad cotidiana y la guianza en la obediencia al Espíritu Santo? Han sido fortalecidos, así que ellos mismos han girado a la izquierda o a la derecha y créanme, no les irá bien, porque solo el Espíritu ordena al espíritu humano lo que viene de Dios, capítulo 8 de Romanos. Debes mantenerte firme hasta esperar la orden divina, porque tú estás bajo el señorío de Cristo. Cristo es tu Señor y tú le debes obediencia. ¿Qué significa la obediencia? Rendición total. Quiero leerles Gálatas 2:20, un texto maravilloso que todos debemos saber de memoria al dedillo. Dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora estoy viviendo en esta carne, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, eso se llama rendición total. Crucificado con Jesús. Me recuerdo dos compañeros, amigos, que estaban discutiendo. Y luego uno se acaloró y quiso tirar golpes. Mientras todos los deteníamos, uno le dijo, y dale gracias a Dios que estoy crucificado con Cristo. Dale gracias a Dios que no me desclavé, porque si me esclavo, bueno, estamos juntamente crucificados con Jesús. Esa es la rendición. Ya no vivo yo. Y entonces estamos hablando del carácter. El carácter es el indicador en mi vida de mi rendición total a Cristo. Ya no es Miranda, ya es Cristo Jesús. Ya no son nuestros apellidos. Es nuestro querido Señor el que gobierna nuestra vida, porque estamos rendidos y clavados a Él. Qué tremenda dualidad tenemos en nuestra naturaleza humana, al menos los latinos y mucho más los mexicanos. Porque somos una combinación del carácter del indígena y el carácter del español. Uno, el indígena rencoroso, agresivo, y el español duro y astuto. ¿Se imagina esa idiosincrasia en nosotros los latinos, los mexicanos, los aztecas? Que cuando viene el Señor, revoluciona nuestro carácter
a través de sus principios y sus valores cristianos establecidos en la Biblia, pero sobre todo con su presencia cotidiana, que nos da rendición total, donde es mejor callar que actuar, donde es Dios en Cristo tu sustento, no tu razón ni tu intelecto, sino aquel que es tu cobertura porque estás crucificado con Él o crucificado. Y entonces cuando hablamos de carácter estamos hablando, número 5, de transformación. Reitero, primero, espiritualidad cotidiana, segundo, señorío de Cristo, tercero, obediencia a su palabra que nos fortalece, 4, rendición total y quinto, transformación. Cuando mi carácter es el carácter de Cristo, que es lo más difícil de tener de Jesús. No, lo más difícil no es la unción de Cristo, porque es precisamente un fruto de su autoridad en nosotros. Así que si en mi ministerio he hecho fuera demonios, no es por mí, es por la autoridad de Cristo que me ha sido delegada. Pero mi carácter sí. Y el fruto de mi carácter sí es un indicador de mi rendición, porque es el fruto que yo estoy dando en mi relación. Todo lo que tiene una relación tiene un fruto. Mi relación con Cristo tiene que tener un fruto. Y ese fruto es mi carácter. Mi rendición lo indica mi carácter. Cuando veo mi carácter sumiso a Cristo y en obediencia, entonces estoy pensando que estoy siendo transformado, porque inicia el cambio de mi pensamiento. Y escuche esto, ya estoy terminando. Cuando Dios llega a cambiar con sus palabras tus pensamientos, escriban esto mientras yo lo voy diciendo. Esto es la transformación más grande. Y lo dice San Pablo en Efesios. Transformaos vuestras mentes en el Señor. Qué bueno que las iglesias están transformando su liturgia con himnos modernos y escenografías modernas, pues como nosotros también. Pero esa no es la base. La base es la transformación de la mente de la iglesia, de los siervos de Dios, de los líderes de Dios. Cuando Dios transforma mi mente, lo inicia con mis pensamientos. Porque mis pensamientos vienen las palabras, eso dice Jesús, de la abundancia del la mente. Unas versiones dicen corazón, habla mi boca. Pero no solamente mis pensamientos producen palabras, producen sentimientos. Mis pensamientos producen sentimientos. Y mis sentimientos, lo que yo siento, produce actitudes. Quiere decir predisposiciones en la vida. Hay quien odia sin saber. Hay quien busca venganza en una predisposición. Hay quien está materializado en una predisposición. Eso lo produjo un sentimiento, que produjo una actitud que es una predisposición. La actitud propicia la conducta. ¿Por qué nos preguntamos, actúa esa persona así? Es por su actitud. Está predispuesto o predispuesta a eso. La conducta nos va a propiciar un carácter.
El carácter se divide en dos ramales, en virtuoso o vicioso. Si es gobernado por Cristo, es virtuoso. Si mi carácter es gobernado por sentimientos malos, entonces es vicioso. Y de allí se deriva mi personalidad, mi estilo de vida. Y de mi estilo de vida se pronuncia mi destino. Bien, amados, espero que podamos reflexionar sobre este estudio. Estos son tiempos de autoridad cristiana, pero de seguridad de mi salvación. ¿Qué tan seguro está usted de su salvación que si este día el Señor pronuncia su nombre, no piense que hay tiempo de decir, espérame, Señor, deja ponerme a cuentas contigo? La muerte no esperará. Pero ¿qué tan seguro estás que despertarás viendo el rostro de tu amable y amado Señor Jesús? Quiero orar contigo. Permítemelo. Amado Rey, cada día entramos en nuevos desafíos en la vida, como este, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿qué tan seguro estoy de tu presencia en mi vida y tu depósito de salvación en mi vida y mi conciencia? Que si hoy me llamares, sé con seguridad que estaré en tu presencia. Pero aún más, ¿qué seguridad tengo de tu presencia en mi vida como aval de mi vida y de todas las promesas divinas en esta tierra? Esas promesas que has dado a través de tu palabra. ¿Cómo me puedo considerar tu hijo o tu hija si estoy inseguro y te he ofendido? Señor, necesito tu perdón, necesito tu presencia, necesito volver al camino. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. Ya no quiero cumplir solamente, quiero agradarte en todo lo que haga. Busco tu perdón esta noche. Busco tu identidad como hija o como hijo. Permíteme volver a ti esta noche y ponerme a cuentas contigo. En el nombre de Jesús, quiero tener esta seguridad que nada ni nadie tocará mi vida, porque tú estás en mí y tú estás conmigo. Quiero tener la seguridad de tus promesas como hijo, como hija, que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra y no llegarán a mí. Señor, ruego tu perdón. Te doy mi rendición y por voluntad propia me crucifico a ti. Me humillo a ti, reconozco mi pecado y te pido perdón. Dame amor por todos y perdono a los que me ofendieron y pido perdón a los que ofendí, pero sobre todo a ti te pido perdón y busco tu rostro, de tal manera que en este momento me declaro tu hijo o tu hija que vuelve a la casa del Padre. Por Jesucristo el Señor. Amén. Amén.
Hay fiesta en los cielos, dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente. Que Dios les bendiga mucho. Reciban un fuerte abrazo de la familia pastoral, tanto de nosotros como del pastor Samuel Jr. y su familia, de mi familia. Un fuerte abrazo y les digo a todos, Shalom, que el Señor sea con todos. Amén.